Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente, este programa que en Radio Sefarad acerca los medios de comunicación gracias a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues bien, de nuevo tratando de conocer nuevos asuntos aquí en este espacio que llevas cada semana a Radio Sefarad, a los oyentes de Radio Sefarad, para compartir en esta ocasión una conferencia vía online, como venimos haciendo últimamente en muchos medios, dadas las condiciones de pandemia. Una conferencia de la que nos hablas y les hablas hoy aquí a todos los oyentes de Radio Sefarad. Pues sí, tengo que decir que se ha aprovechado la pandemia, si se puede aprovechar en algo, para poder estar presentes en muchos sitios que hasta ahora pues uno no lo hacía. Porque lo del Zoom o online o como se quiera llamar, pues abre muchas nuevas, muchas ventanas. De repente puedes estar dando charlas que antes tenías que estar en persona y en ese sentido pues hemos estado bastante activos, hemos tenido muchas entrevistas, charlas, y quiero hacer referencia a esta que hicimos con la LICRA. La LICRA me invitó a participar junto a Eduardo Martín de Pozuelo, que es un periodista de gran nivel, que trabajaba en La Vanguardia, y que ha sido un honor para mí poder compartir un espacio con él. Y me pareció muy interesante porque, entre otras cosas, algunos de los planteamientos... Había gente, preguntas muy interesantes, comentarios muy interesantes, y algo que he ido viendo que en esta ocasión ocurrió y que en muchas otras ha ocurrido es que la gente muchas veces pregunta ¿cómo hacemos para combatir contra la mala información? Y entonces yo he pensado que sería bueno dedicarle un pequeño espacio a qué hacer. Estos son más o menos reflexiones nuestras, lo que hemos ido viendo, pero que creo que de algún modo funciona. En primer lugar, comentar acerca de la charla junto a Eduardo Martín de Pozuelo. Fue muy interesante ver cómo desde la perspectiva de un periodista que ha ejercido desde dentro de los medios y desde su perspectiva y desde nuestra perspectiva, que nos dedicamos a criticar a los medios, los errores que veíamos son los mismos. Digamos que no ha habido una cosa en la que yo dijera, no, vemos este problema, y que Eduardo dijera, no, bueno, creo que os equivocáis. Más o menos tanto Eduardo como nosotros hacíamos hincapié en lo mismo y subrayábamos los mismos errores. En términos generales, lo que vemos es una gran falta de profesionalidad. Ya no es una cuestión ni siquiera ideológica, es falta de profesionalidad. Y nosotros encaramos un poquito, desde mi perspectiva, se encaró más que nada desde la cuestión del doble rasero a la hora de informar. Como aquellas cosas que se le toleran o que no se le toleran si las hace Israel, son vistas incluso con buenos ojos si las hacen otras. Puse una serie de ejemplos, los famosos ejemplos en los titulares, en los cuales si un palestino ataca, se titula desde la respuesta de israelí, y en el caso de que haya algún ataque israelí siempre el sujeto es Israel. Bueno, estuvimos viendo eso, comparativas, etc. Eduardo contó algunas anécdotas él vividas de la falta de profesionalidad, de las cosas que ha visto, que incluso llegó a decir que le avergonzaban de la propia profesión. Y decía, ¿no? Te comentaba que muchas veces la gente preguntaba, y ha preguntado, y en esta ocasión preguntaron, ¿qué hacemos? Yo creo, y esto, Eduardo, estábamos de acuerdo también, que escribir cartas a los medios es importante. Yo sé que a veces es aburrido, a veces uno siente que es innecesario, porque da una gran sensación de soledad esta lucha por la verdad. Pero es importante hacerlo, porque si tienes la razón, si tienes la verdad, te armas de un lápiz y un papel, pero ya no, ahora mismo el ordenador, te sientas y escribes educadamente y con datos. Una de las cosas que yo creo que hay que evitar, y es que muchas veces cuando uno lee algunas de las informaciones sobre Israel son tan despectivas, son tan mentirosas, son tan crueles,
falsificadoras y en algunos casos tan cargadas de antisemitismo evidente que, claro, uno se sulfura y uno tiene ganas de escribir a los medios de comunicación con la rabia que eso evidentemente provoca. Bueno, yo creo que hay que calmarse, hay que respirar, hay que tomarse un té y reflexionar y abarcar el problema sin pasión. Porque uno de los problemas a mí me parece que hay es que le pone mucha pasión pero muy poca cabeza. No solamente quienes se sulfuran, pero a veces a mí me pasa, ¿eh? Yo de repente leo algo y digo, pero esto es una indignación, y entonces me ha pasado muchas veces, me pongo a escribir un artículo porque estoy súper furiosa, y luego te pones a investigar y dices, no, mira, en este caso no se han equivocado tanto. O bien simplemente te pones a escribir y lo que es una primera carta diciendo, señores, son ustedes unos miserables, se termina convirtiendo en algo mucho más elegante y educado, que creo que la educación es esencial y sobre todo la moderación. La información, en primer lugar, estar seguros de lo que te estás quejando, tener datos. Para eso, bueno, pues está Internet, se puede investigar y escribir con moderación, sin insultar, sin faltar el tono y dando la información, que en muchos casos es falta de contexto. O sea, en muchos casos un periodista escribe algo y se olvidó de poner el contexto. Entonces, bueno, pues recordarles el contexto. Nosotros, cuando trabajamos desde revista, tenemos ahí con nosotros el código deontológico del periodismo y recurrimos a él. Hay una serie de cuestiones básicas del periodismo, de la profesionalidad, y es como que haya dos versiones en la noticia. Es muy sencillo ver si no hay dos versiones. Entonces usted lee el artículo, ve que palestinos dicen, la ONG dice, palestinos dicen, Al-Fatah dice, esta ONG dice, y ve que no hay una contraparte israelí, pues puede perfectamente escribir, señores, falta la contraparte, la otra voz. Eso es periodismo. Pueden estar mal los datos. Se puede decir, señores, ustedes dicen que el conflicto empezó en 1967, pero en 1948 ya hubo una agresión árabe, el 67 fue otra, esto está mal dicho. Entonces, digamos que creo que si le ponemos cabeza y una cierta frialdad, pues escribir cartas es siempre muy... No nos damos cuenta, pero quienes las reciben sí se dan cuenta. Nosotros sentimos que solo escribimos una carta, quejándonos, pero el que recibe a lo mejor está recibiendo 25 y entonces la próxima vez lo van a pensar. Y esto es lo único que podemos hacer que la gente lo piense. No necesariamente, no podemos obligar evidentemente a que cambien, pero podemos hacer que piensen. Y si hay una verdadera voluntad de salvar el periodismo como tal, yo creo que se puede lograr. Muy bien. Bueno, Masa, ya para terminar, sí que nos decías que encontrabais muchos puntos en común, tanto Eduardo como tú, en esta charla en la que participasteis. No sé si, por su parte, destacar algún aspecto que tú no resaltes tan habitualmente y te llamase la atención por parte de lo que comentó Eduardo. Bueno, Eduardo lo planteó desde una perspectiva más personal, hablaba de su propia experiencia como periodista, de las cosas que había visto. Eduardo también, bueno, pues le puso sobre todo en la parte de preguntas el comprender el funcionamiento de un periódico desde dentro. Le puso complejidad, porque a veces uno tiene tendencia a decir, no, la gente hace esto por maldad. No, las cosas a veces no son realmente por maldad. Él insistía mucho en que a muchos de estas antisemitismo, lo decía sin ningún tipo de tapujos, ya que tiene que ver con algo que no se plantean y que no hay un complot para decir vamos a informar mal de Israel, que lo que hay es una especie de prejuicio. Hablaba mucho del prejuicio ya que está ya instalado en el periodista, que llega a informar ya con el prejuicio y que no sale de ahí, que informa con ese prejuicio. E insisto, era especialmente interesante el hecho de que, claro, está hablando desde una persona que ha ejercido el periodismo toda su vida. Entonces, claro, cobra una dimensión mayor.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante esa charla. No sé si hay posibilidad de que los oyentes puedan tener acceso a la charla grabada o se emitió en directo. Pues sí, está en el canal de YouTube de la LICRA y creo que te lo puedo pasar para que tengas acceso a ello. Muy bien, pues les pondremos el enlace para que puedan echar un vistazo a esta charla que hoy Masa nos comenta aquí. Nos ha hablado de su contenido y de los temas que más interesaron a la hora de compartir tanto el trabajo de Revista de Medio Oriente como el del periodista Eduardo Martín de Pozuelo. Gracias, como siempre, Masa, por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad cada semana y compartir esos aspectos relacionados con la información que se publica en medios de comunicación, principalmente en castellano, sobre Israel. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.